¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este viernes 10 de diciembre de 2021 en nuestra sesión número 2 dentro del curso de Teorías Artísticas Postmodernas. En este momento voy a compartir mi pantalla para explicar el material de esta segunda semana. Vamos rápidamente. Y aquí nos encontramos en la semana número 2, en el material que fue publicado del 22 de noviembre al 28 de noviembre. En este caso vamos a ir a un primer material, el cual es importante revisarlo. Vamos al que se titula Módulo 2, Posmodernidad y Arte 1. Vamos a revisar la presentación que se encuentra en este sitio. Y en este caso, aquí tenemos esta presentación llamada Posmodernidad y Arte. Vamos bajando un poco y vamos encontrando dos líneas del tiempo. La primera es una línea del tiempo que da alusión a la filosofía posmoderna, ¿sale? Aquí podemos encontrar varias etapas importantes, cronológicamente hablando. Ustedes las pueden ir revisando. Y tenemos una línea por debajo que habla sobre la filosofía posmoderna, en donde también entran ya una serie de personajes importantes. Esto es como un contexto histórico que estamos dando previamente. De ahí vamos con un primer personaje, que es Jacques Derrida. Él tiene una línea de vida de 1930 al 2004. Es un filósofo francés de origen argelino. Sabemos que hubo mucha migración de este país africano hacia territorio francés. Él tiene estas líneas de estudio, el análisis semiótico de la deconstrucción, desaprender y reaprender. En ese sentido, cuando hablamos de una cuestión semiótica, estamos hablando de los símbolos y de los signos que existen alrededor de la vida humana, lo cual también es motivo para que nosotros podamos generar aprendizajes, hábitos, tradiciones y costumbres en diferentes modalidades de la actividad humana. Aquí también nos presenta la ruptura de las imágenes tradicionales, que se conoce como la iconoclasia. En este caso, existen siempre estructuras que nos van generando una normalidad dentro de la vida en sociedad, imágenes que nos impactan día con día y que van forjando una forma de vida ya establecida, esto en función también de nuestras experiencias, y en este caso, esto es muy importante porque nosotros aprendemos a través de estos signos, de estos símbolos, de estas imágenes. Y posteriormente también van generándose cambios en la propia sociedad. Entonces, el concepto de deconstrucción, que ya tiene estos dos elementos, tanto el desaprender como el reaprender, son procesos que normalmente se dan ya en una etapa de crisis, cuando ya hay un desgaste de la estructura social dominante. Y esto, bueno, pues es muy importante porque finalmente también es una condición de la posmodernidad. También tenemos aquí a la figura de Gilles Deleuze. Su línea de vida, 1925-1995, también filósofo francés. Aquí están sus líneas, historia de la filosofía, están los conceptos de diferencia y repetición. También tenemos esta cuestión que se titula como la metafísica y filosofía del arte, y algunas obras importantes, como Diferencia y Repetición, publicada en 1968, La lógica del sentido, en 1969, y La imagen, movimiento y tiempo, de 1985. Entonces, aquí es importante mencionar tanto la diferencia como la repetición. Normalmente nosotros vamos considerando a las diferencias cuando algo se sale del guión, cuando algo no encaja en una estructura social dominante. Pero también nos encontramos con la parte de la repetición, cuando normalmente hay estructuras dentro de la sociedad dominante que se van reproduciendo y repitiendo tanto que ya las consideramos incluso como si fueran parte natural
de la propia vida humana, en este caso. Y entonces, estos dos elementos se confrontan en algún momento, ¿no? Tanto la diferencia como la repetición. Normalmente, y lo vuelvo a mencionar, cuando existe un desgaste y una crisis dentro de una estructura social, es cuando la diferencia se va notando más. Y esto es muy importante porque finalmente los hábitos que se habían conjuntado por la amplitud de repeticiones ya no parecen tan habituales, tan constantes, y es así como las diferencias también van generando cambios en las repeticiones. Entonces, es una cuestión muy interesante. La verdad, aquí está la obra, aquí lo podemos ver en pantalla, por si quieren profundizar en esto. Tenemos a otra figura, que es la de Félix Guattari, o Guattari, perdón. Él tiene una línea de vida de 1930 a 1992. Aquí está un poco de su formación: psicoanalista, filósofo, semiólogo, activista y guionista francés, creador de el esquizoanálisis y la ecosofía. Y aquí tenemos pues algunas obras importantes. La primera se titula Las tres ecologías, publicada en 1989, y la segunda, que es la ecosofía, que está ya más reciente, publicada en el 2015. Aquí podemos ver un poquito de la portada de lo que fue la obra más importante de este autor. Y bueno, el esquizoanálisis es un concepto interesante. Esto proviene del concepto de esquizofrenia, un trastorno mental que comúnmente puede en alguna medida manifestarse con alucinaciones. Y el concepto de ecosofía, en el cual ya existen, digamos, reflexiones profundas en torno al ámbito ecológico dentro de la vida humana. Aquí hay una confrontación, obviamente, porque finalmente la mente humana, cuando pierde el control de sí misma, puede generar alteraciones en el propio entorno ecológico o en la propia biosfera, ¿no? Que ya es un problema que estamos viendo hoy en día, a través de una especie también de obsesión por un modelo de desarrollo que ya está bastante desgastado, ¿sale? Entonces, siempre es importante, ¿no? Toda esta crítica a la modernidad, ¿no? Lo cual representa, al menos en cierta medida, pues un punto de relevancia dentro de la posmodernidad, para poder ir entendiendo, digamos, estas obras. Aquí solamente estamos presentando algunos referentes importantes, algunas obras, y bueno, si ustedes ya quisieran profundizar, aquí están, digamos, las referencias. En este caso, tenemos aquí a otro personaje. Aquí está Jean-François Lyotard, 1924-1998, filósofo, sociólogo y teórico literario francés. Él tiene digamos, estas líneas de estudio: el análisis del impacto de la posmodernidad, ¿no?, en nuestro presente, o bueno, al menos en el presente de este personaje, porque bueno, pues él fallece a finales del siglo XX. Y también está la crítica a las metanarrativas, lo sublime, y también está el concepto de economía libidinal, ¿no?, que viene de la palabra líbido. En este caso, bueno, pues las metanarrativas siempre son importantes en estructuras sociales dominantes, porque son los grandes discursos que en alguna medida, bueno, mueven a muchas personas o impactan en muchas personas. Esto, bueno, pues ya se aborda también desde los medios masivos de comunicación. También está el tema de lo sublime, que eso ya es una cuestión más estética, pero este concepto de economía libidinal también es interesante porque finalmente toda estructura dominante se centra muchas veces en una estructura también económica hegemónica. Y que muchas veces esta economía tiene también muchos rasgos humanos. Sabemos que la parte libidinal o de líbido proviene también de una perspectiva incluso sexual, en donde existe una gran atracción
mantener una estructura dominante dentro del sistema, podemos llamarlo capitalista. Entonces, también es una crítica, ¿no? En este caso, a las relaciones económico-financieras que se van desarrollando en un sistema, quienes lo operan, y el cómo también hay pues, una perversión, por llamarlo de alguna manera, desde esta comparación con algunos trastornos de la psique humana y también algunas condiciones, como también se maneja en el psicoanálisis, ¿no? Las relaciones sexuales pueden impactar también en otras relaciones de la actividad humana. En este caso están estas dos obras, La economía libidinal, publicada en 1974, y La condición posmoderna de 1979. Son ya las dos obras más importantes de esta persona. Vamos a recorrer aquí, bueno, pues está Michel Foucault, muy conocido, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Aquí está El discurso del poder. Tenemos, es una obra importante. Aquí, bueno, pues sabemos que Foucault tiene una formación desde la psicología, desde la filosofía, desde la política. También hay líneas o conceptos importantes desde sus aportaciones, como lo fue la arqueología del saber, la microfísica del poder y la genealogía del sujeto moderno. También podemos mencionarlo, ¿no? El elemento del poder fue uno de los objetos de estudio más relevantes para Michel Foucault. Y en este caso, aquí tenemos algunos otros conceptos, los podemos ver en este pequeño esquema, que es una primera línea desde la ontología del saber. ¿Sale? Una cuestión, digamos, filosófica importante, que es la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia más pura del saber? Lo mismo ocurre con el poder y después con la moral, ¿no? Que son tres elementos que también son fundamentales para realizar una aportación desde la posmodernidad, en muchos sentidos. Aquí, bueno, presentamos algunos movimientos posmodernos, una mirada pues a expresiones artísticas que fueron importantes en esta etapa o tuvieron gran relevancia. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la transvanguardia, que es lo que va más allá de la vanguardia, un movimiento artístico italiano de la posmodernidad. El término fue creado en 1979 por el italiano Achille Bonito Oliva para una serie de pintores italianos. También está la cuestión del movimiento ecléctico, la parte nómada, ¿no? Que teorizaba el regreso a la alegría y a los colores de la pintura después de algunos años de dominación del arte conceptual. Aquí podemos ver en pantalla algunas obras importantes. También tenemos aquí lo que es el neoexpresionismo, también un movimiento pictórico surgido a finales de los años 60 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos. También se caracteriza por su agresividad, sus desencarnados temas, la forma en que estos son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera muy burda. Aquí podemos ver también varias imágenes. También podemos encontrarnos con la figuración libre, también un movimiento pictórico que surge en Francia a finales de los años 70. Aquí cultivan una pintura figurativa, espontánea, primitiva, con gran intensidad cromática. Sus fuentes de inspiración son la historieta y el rock, así como otros elementos de la cultura de masas, como la publicidad, los dibujos animados o el cine. Aquí también podemos ver varias imágenes. También tenemos lo que es el neomanierismo. Este surge en Europa en la década de los 80. Es promovida por artistas italianos, franceses, españoles. Aquí se busca expresar el culto a la figura humana en actitudes incómodas y rebuscadas, así como al ritmo curvo y ondulante. El tiempo es un sentido abstracto donde el hombre une tradición y presente con carácter anacrónico y antimoderno. Aquí
podemos ver también algunas imágenes. Está otra vertiente que es el simulacionismo, una variante del neoexpresionismo surgida en Estados Unidos en los años 80. Esta se fundamenta en una reinterpretación de artistas y estilos anteriores en el tiempo. Aquí se elaboran según criterios subjetivos, dando importancia tan solo a la imagen, al arte como objeto, sin valor conceptual. También hace una descontextualización de la imagen que pierde su carácter referencial y se ve reducida a su condición de signo abstracto. Aquí podemos ver también algunas imágenes. Está el género de la pintura mala, un movimiento artístico que se originó en Estados Unidos en los años 80. La pintura mala desafió a la comunidad artística para descifrar si estaban ante una obra que deliberadamente cultiva la tosquedad o si lo que observaban era un simple desastre. Hay un estilo crudo y expresivo, como lo podemos ver en estas imágenes. Aquí tenemos otra vertiente, el neoconceptualismo, que surge en Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido en la década de los 90. Utiliza la apropiación, la imitación y la simulación con el ánimo de desafiar al objeto de arte autónomo y al culto del artista. Aquí podemos ver también varias imágenes. Aquí tenemos al neopop, que surge a finales de los años 80. Este va más allá del uso de imágenes de cultura popular y de los medios de comunicación de masas. Utiliza la iconografía de la historieta, los dibujos animados, los medios de comunicación de masas o los anuncios publicitarios. Aquí también podemos ver este neopop. También tenemos aquí lo que se conoce como nueva imagen, una corriente integrada por una serie de pintores estadounidenses que comenzaron a pintar a mediados de los 70 y durante los años 80 del siglo XX. La denominación proveniente de la exposición New Image Painting, celebrada en el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York. Esto fue en el año de 1978. Y unen en el mismo cuadro elementos diversos como la figuración y abstracción o elementos del arte de culto con otros del arte popular. Las imágenes son emocionales, expresivas, suelen emplear grandes formatos y usar la pintura al óleo. Aquí tenemos también algunas obras. Y bueno, aquí tenemos lo que es el Superflat, movimiento artístico posmoderno fundado por el artista Takashi Murakami, quien está influenciado por el manga y el anime, ¿no? Que son movimientos importantes en esta región, culturales. Este movimiento provee una interpretación exterior a la cultura popular japonesa de la posguerra a través de los ojos de la subcultura otaku. También es muy importante y en estos días también tiene mucha proyección. Aquí se trata de darle una mirada crítica al consumismo y el fetichismo sexual que prevaleció tras la occidentalización de la cultura japonesa tras la Segunda Guerra Mundial o la posguerra. En este caso, aquí tenemos ya una última expresión que se llama Super Stroke, movimiento de arte contemporáneo con orígenes en Sudáfrica. Este es uno de los movimientos artísticos más influyentes con respecto al modernismo y la abstracción africana. La palabra superstroke implica el trazo de pincel super expresivo. ¿Vale? Aquí podemos ver también varias obras. Aquí, por ejemplo, está la figura de Nelson Mandela, expresidente sudafricano. Y bueno, aquí es donde culminaríamos con esta presentación. Entonces, rápidamente, vamos a ir a lo que es nuestra actividad, la actividad número 2, dentro de nuestra semana número 2. Y aquí podemos emitir que, de acuerdo a lo visto en clase, es importante reconocer dos elementos. El primero, la contribución del pensamiento intelectual de la posmodernidad, que fue el primer bloque que vimos en la presentación, con los personajes y las aportaciones que estos tuvieron,
Y en segundo lugar, los principales movimientos artísticos posmodernos durante el siglo XX. También que, bueno, pues ahí estuvimos explicándonos en el segundo bloque de la presentación. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a realizar las siguientes actividades. Primero vamos a leer el texto de apoyo titulado Posmodernidad en los 80. Y de ahí vamos a investigar a dos exponentes de cada estilo dentro de los movimientos artísticos posmodernos y realizar una presentación con su biografía y algunas de sus obras. Esto, bueno, pues ustedes lo van a realizar de manera más, bueno, creativa en este caso, libre. Simplemente es que, bueno, pues vengan tanto los exponentes como algunos datos biográficos y de sus obras, ¿no? En esta posmodernidad en los 80. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar rápidamente la lectura de esta actividad. Aquí la podemos encontrar, en este caso. Esperamos un poquito a que vaya cargando. Y aquí está. Es una lectura, son 28 páginas. Y aquí simplemente, bueno, pues tienen que extraer tanto a los artistas, los datos biográficos más elementales y las obras que vayan presentándose. Este texto de Francisco José Lara Barranco. Aquí está, hay una introducción. Después viene situación del término posmoderno en el tiempo. Aquí, bueno, pues en el transcurso de la lectura ustedes van a encontrar varios referentes. Aquí hay un tercer elemento, acercamiento a través del concepto de historia. Aquí está. Y bueno, pues aquí vamos revisando el texto. Y bueno, pues ustedes van a encontrar aquí varios elementos que pueden incluir en esta pequeña presentación que va a ser parte de su actividad. Entonces, vamos rápidamente, ya como con el último elemento, que es el segundo foro. Aquí está. ¿Por qué es importante conocer los elementos de la expresión artística posmoderna durante la década de los 80 del siglo XX? Emite una opinión al respecto. Reiteramos, contesten a esta pregunta después de haber realizado la actividad. ¿Sale? Y bueno, vamos a regresar y con esto terminamos de revisar el material de nuestra semana número 2. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes para revisar el material de la siguiente semana. Por el momento hemos concluido. Gracias.